tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición del martes de Supermás sin anestesia por el Diario Expreso. En la víspera, Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Interoceánica Sur. Se halló culpable de los delitos de colusión y lavado de activos. Para conversar al respecto hemos convocado a la doctora Catherine Ampuero, quien muy amablemente aceptó la conversación. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué le parece a usted esta condena de 20 años? Algunos dicen que es demasiado tiempo, que es prácticamente una condena a muerte, pero yo creo que alguien que ocupa la presidencia debe recibir una sanción ejemplar y saber que no puede cometer actos de corrupción, ¿no? Es una sentencia ejemplar y bastante justa, porque se tratan de delitos muy graves cuyas penas son altas. Estamos hablando del delito de colusión, que es uno de los delitos más graves dentro del, de los delitos contra la administración pública y ¿Qué es además el colusión, delito de doctora? lavado de activos. ¿Qué es colusión para que entienda la audiencia? Colusión es el acuerdo ilícito, ese acuerdo irregular que existe entre el funcionario público, en este caso Alejandro Toledo, Ujú. y los representantes de una empresa o los terceros que se llama acá. En este caso sería Barata, en representación de la empresa corrupta Odebrecht. Se ponen de acuerdo, se coluden. ¿Para qué? Para que estas empresas resulten beneficiadas en licitaciones, en concursos de precios, ¿no es cierto? Y finalmente, pues obtengan la buena pro en los contratos del Estado. Todo en perjuicio económico, obviamente, de todos los peruanos. Y esto lo hicieron, el intercambio fue una coima que negociaron en 35 millones de 25 millones de dólares a dólares, una favor de millonada, Alejandro Toledo. una millonada. Sí, y bueno, como te decía, es una sentencia bastante justa y ejemplar, porque no se trata de cualquier funcionario público, se trata del más alto funcionario de toda la administración pública. Estamos hablando del presidente de la República, cuyo daño al Estado peruano no solamente ha sido en el tema económico, yo creo que el principal daño que ha realizado es de carácter extrapatrimonial, ese daño que es incuantificable porque ha afectado la imagen de todos los peruanos, ha afectado la imagen del país entero, ha afectado la imagen presidencial, algo que se debe cuidar muchísimo y por eso considero que la sanción, la pena que se le ha impuesto de 20 años y 6 meses es absolutamente justa. Y ojo, que esta pena privativa de la libertad la tiene que cumplir en un establecimiento penitenciario. En este caso es Barbadillo, porque por Traidor, ahí ¿eh? escuché que por su estado de salud debería ir a su casa. El Claro que no. abogado, el Hay abogado. muchísimos presos que tienen un cuadro de salud muchísimo más delicado que Alejandro Toledo y se encuentran internados, ya sea cumpliendo prisión preventiva o sentencias condenatorias en los distintos establecimientos penitenciarios de nuestro país. Más bien él debería estar agradecido. ¿Agradecido por qué? Porque su pena privativa de la libertad lo va a cumplir en Barbadillo, que sabemos que no tiene condiciones carcelarias comunes a los demás establecimientos penitenciarios, sino es considerado como una cárcel dorada considerando pues de que ha sido expresidente de la República, y es allí donde cumplió también condena Alberto Fujimori, actualmente está cumpliendo Pedro prisión Castillo, ¿no? preventiva Pedro Castillo, y él también estuvo cumpliendo hasta el día de ayer una prisión preventiva y ahora está cumpliendo pues una sentencia condenatoria cuyo resultado no creo que cambie en la Corte Suprema. Doctora, y lo más grave o lo más paradójico es que Alejandro Toledo llegó al gobierno diciendo que él iba a acabar con la corrupción del gobierno, de la gestión de Fujimori, ¿no? Que era la otra cara de la moneda, y al final se convirtió en lo que se convirtió en lo que luchaba, por lo que él luchaba, ¿no? Es verdad, nosotros, todos los peruanos, creo que en campaña estamos acostumbrados a que todos hablen de una lucha frontal contra la corrupción, especialmente cuando Alejandro Toledo empezó su campaña para ser presidente de la República, enarboló esa bandera, hasta lavaban banderas, creo que todas las personas que lo Sí. acompañaban enarbolando la misma bandera de lucha frontal contra la corrupción. Y súper paradójico que ahora él esté siendo sentenciado, condenado a 20 años
justamente por haber cometido hechos de corrupción de funcionarios. No era ni sano ni sagrado, entonces. Ni sano ni sagrado, más bien yo diría negociador en perjuicio de los intereses del Estado. Doctora, y en este caso, ¿por qué el señor, por ejemplo, Fernando Olivera no está incluido? Porque ahora veo en medios de comunicación que él en su momento salió a decir que había conseguido subsanar las observaciones que hizo la Contraloría al acuerdo de licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Él es una de las personas que no estuvo investigado o no estuvo incorporado en calidad de investigado en este caso. Y yo creo que así como él, hay varias personas que deben a la justicia, nos deben a nosotros, y la fiscalía tiene que investigar sin sesgos ni preferencias, dependiendo de quién se trata. En esta investigación tiene muchísimo que responder, no solamente Fernando Olivera, que en su momento se jactaba de sus buenas gestiones o su buena labor para haberse concretado esta obra de la Interoceánica, cuya Bueno Pro benefició pues a la empresa corrupta Odebrecht, sino también, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, que en entonces era ministro de Estado y tuvo una participación muy activa y determinante en, en esta licitación que terminó dando la Buena Pro a la empresa Odebrecht. Ojo, este acuerdo ilícito, esta concertación que hizo Alejandro Toledo con Barata para que ellos ganen la Buena Pro de esta obra a cambio de 35 millones de dólares, no pudo concretarse si es que funcionarios del Estado, en este caso los de Proinversión y algunos ministros o personas como Fernando Olivera, no hubieran colaborado para que esto se concretara, porque esto no dependía única o exclusivamente de Alejandro Toledo. Es más, él formalmente no tenía nada que ver en el proceso de licitación, era el presidente de la República, pero obviamente contó con la colaboración y participación de otros funcionarios públicos cuyas funciones sí estaban encaminadas a otorgar la Buena Pro en esta obra. Y todas esas personas deberían ser investigadas y sancionadas. En Y este ojo, caso, lo veo que ideal organización criminal. en este caso hay una organización criminal, pero liderada por la empresa Odebrecht, que es una organización criminal de carácter internacional, porque esta empresa coimió en 12 países y uno de ellos fue el Perú. Y ojo, que el Perú es el segundo país más perjudicado después de Brasil. Sin embargo, la colaboración eficaz que negoció la Procuraduría, Fiscalía y Odebrecht lamentablemente no lo condenan por crimen organizado a Odebrecht y sus funcionarios. El único delito por el cual los han condenado es el delito de colusión. No los condenaron por cohecho, que es el pago de coimas, no los condenaron por criminalidad organizada, a pesar que ellos lideraron esta organización criminal, no los condenaron tampoco por lavado de activos y encima negociaron una irrisoria reparación civil, ¿no es cierto?, de 614 millones pagados en 15 años. Mira ahora la reparación que le han puesto a Toledo y a los dos funcionarios de Proinversión. Millones de dólares. Supera grandemente la reparación que Odebrecht nos va a pagar. Y muchos dirán, por ignorancia, porque es ignorancia, que ese monto de reparación civil seguramente obedece a que ellos entregaron información relevante a la fiscalía. ¿Cuál? Eso es ser ignorante. ¿Por qué? Porque la reparación civil está en proporción al daño o a la magnitud del daño ocasionado al Estado. No está en función a la información útil y veraz que brinde el colaborador eficaz. Por la información útil y veraz, en la cárcel, la fiscalía le otorga beneficios, como por ejemplo la exención de la pena, el no liquidar la empresa, el no suspender la empresa. Ese tipo de beneficios es a cambio de información. Pero el monto de la reparación civil está en función al daño ocasionado. A ver, doctora, exactamente. Y ahí nos damos cuenta sí, que la suma que negociaron pues es totalmente, yo diría, insultante. Sí, claro, porque si a Toledo le han pedido más de 3.000 millones de soles de reparación civil, no tiene sentido que a Odebrecht, la corruptora, le hayan pedido solamente creo que 610 millones de soles, a pesar de que hubo coimas. 614 millones, ni siquiera hemos llegado a 1.000 millones, no, 614 millones de soles. Solamente, y admitió solamente delitos en cuatro proyectos, ¿no? Y son 614 millones
por 4 obras. Acá estamos hablando de una sola obra, que es la interoceánica, y que la reparación está superando, como bien señalabas, más de los 3.000 millones de ¿Quién soles. lo va a pagar, no? Entonces nos damos cuenta que por todos lados la colaboración ha sido sumamente lesiva, dañina, leonina para los intereses del Estado. ¿Quién fijó este monto para Toledo? ¿La Procuraduría, la doctora Silvana Carreón? Así es. Es competencia de la Procuraduría el fijar el monto de la reparación civil. En este caso lo hizo Silvana Carrión, la misma que tuvo participación también para fijar el monto de la reparación civil para Odebrecht y para Barata. Y ojo que 614 no solamente fue para Odebrecht, 614 millones, sino 614 fue para Odebrecht, Barata Para y todos los todos los clientes. funcionarios de esta empresa corrupta. ¿Y O sea, les salió demasiado barato, ¿no? cómo podemos entender eso? No tiene sentido, ¿no? Es absurdo. No, no tiene sentido. ¿O Y hay corrupción detrás? uno ya piensa que ya no es solamente ignorancia, falta de expertise, No sino puede que ser. hubiesen habido otros intereses externos o subalternos para beneficiar a esta empresa corrupta, porque además ni siquiera le exigieron que renuncie a poder demandarnos vía arbitral. Por eso es que En nos el han caso demandado en el gasoducto, gasoducto. rutas de Lima y muchas más. Claro, y ahora que han pedido 36, que han otorgado del Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para Barata, sabiendo que Brasil no extradita a sus ciudadanos, ¿no? Es algo irrisorio más bien, ¿no? Mira, y aquí hay que poner mucho hincapié. Fíjate que, ¿recuerdas cuando vendieron su principal activo, que era Charya? Claro, sí. Ahí se retuvo 340 millones que iban a servir para pagar la reparación civil. Sin Ujú. embargo, en el acuerdo negociaron que estos 314 millones se devolvían a Odebrecht. Pero la jueza de la colaboración señaló, para devolver este dinero que ustedes negociaron o acordaron, primero infórmenme si Odebrecht tiene investigaciones pendientes, porque si tiene investigaciones pendientes, ese dinero no se devuelve. Y sí tenía. En consecuencia, ellos archivaron investigaciones que tenía Odebrecht por defraudación tributaria y también por el caso del gasoducto, porque cuando yo presenté esta denuncia en el 2017, Odebrecht y Barata tenían la condición de investigados, pero el equipo Lavajato lo archivó con la anuencia de la Procuraduría para poder informar a la jueza que Odebrecht no tiene investigaciones pendientes y que Barata tampoco. Entonces allí les devolvieron los 340 millones de soles que debió servir para pagar la reparación civil al Estado. Y ahora se quieren lavar la cara, lo incorporan nuevamente como investigado y piden 36 meses de prisión preventiva, que como bien lo señalas, no va a poder ejecutarse porque Brasil no entrega a sus ciudadanos. Entonces, lo único que queda es un saludo a la bandera, esa orden de prisión preventiva, o quizás en una orden de ubicación y captura internacional, pues ellos cuando salgan de Brasil se podría hacer efectivo, ¿no? Doctora, y ante tanta incompetencia o que huele a corrupción, los fiscales Lavajato, Pérez, Vela y la procuradora Carrión, ¿a qué pueden ser sometidos a algún tipo de proceso penal? Porque el proceso disciplinario sabemos que es complicado, ¿no? Porque tienen poder todavía. Es un absurdo un proceso disciplinario, porque el proceso disciplinario para la Procuraduría lo hace la Procuradora General de la República, a quien pues está demostrando que no actúa de manera objetiva en este caso, está Barbajulta, muy ¿no? vinculada a la abogada Silvana Carrión, y la Fiscalía tampoco, porque yo recuerdo que esto fue denunciado por el procurador anticorrupción Amado Enco ante la Fiscalía, este acuerdo tan lesivo para los intereses del Estado, y la Fiscalía archivó, porque esto iba a traer responsabilidades también a José Domingo Pérez y a Rafael Vela. ¿Y quién archivó la investigación? Pablo Sánchez. Y todos sabemos que Pablo Sánchez es prácticamente el padre de ellos dos dentro del Ministerio Público, el protector de estos dos fiscales dentro del Ministerio Público. Así que la única forma de llegar a la verdad y a justicia sería el Congreso de la República en una comisión investigadora que pueda darnos la verdad de lo que realmente pasó. Doctora, hablando de comisiones investigadoras, yo estaba revisando las conclusiones de la comisión Lavajato Uh -huh. y
Bueno, prácticamente es como si la fiscalía haya recogido esas conclusiones para sentenciar a Toledo, si es que no me equivoco. ¿Cómo lo ve usted? Hay que tener en claro qué cosa, que el caso Toledo tiene suficiente material probatorio, como ha sido demostrado en la sentencia, pero no gracias al equipo Lavajato de José Sí, Domingo claro Pérez y que sí. Rafael Vela. No es mérito entonces de este equipo. No es mérito de ellos, tampoco es producto de la colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque en el 2017 ya se dictó prisión preventiva en contra de él. Y recordemos en el 2017, quien estaba a cargo de esta investigación era el fiscal Hamilton Castro. No existía José Domingo Pérez, era un NN, José Domingo Pérez. Y Rafael Vela también, ¿no es cierto? Oye, ya estaba Entonces, cerrado el caso. cuando ya se da la prisión preventiva a inicios del 2017, una prisión preventiva se da porque tienes los elementos fundados y graves, es decir, porque tienes pruebas. Por eso es que el juzgado declara fundada la prisión preventiva. Fue el fiscal fue el fiscal Hamilton Castro el que también pide la extradición a Estados Unidos, es decir, arma el pedido de extradición y adjunta ahí todo el material probatorio que vincula a Toledo con estos delitos que ha sido sentenciado. Y estamos hablando antes de suscrito el acuerdo de Me parece que hemos perdido el audio. Vamos a un corte, un pequeño corte y regresamos para acá con la conversación. Continuamos conversando con la doctora. corriendo, por favor. Continuamos conversando con la doctora Catina Amparo. Sí, Sí, ya estamos, ya estamos al aire. Sí, continuamos conversando con la doctora Catina Amparo. Doctora, ¿me escucha bien?
Solucionado el tema técnico, estamos de regreso con la doctora Catilina Ampuero y ella señalaba que no es mérito del actual equipo de Lavajato, liderado por Rafael Vela, integrado, bueno, quien llevaba el caso es Domingo Pérez, sino del fiscal Hamilton Castro. ¿Por qué, doctora? Bueno, porque ya como les señalaba, a inicios del 2017, Toledo ya tenía una orden de prisión preventiva, y si tenía una orden de prisión preventiva es porque había evidencia sólida que lo vinculaba con los delitos por los cuales ha sido sentenciado. Asimismo, fue el fiscal Hamilton Castro, que además de haber requerido la prisión preventiva, también formó el cuaderno de extradición, el pedido de extradición a los Estados Unidos. Y obviamente a este pedido de extradición tuvo que haberle puesto todos los medios probatorios que ahora han servido para su condena. Y es por eso que Estados Unidos finalmente declara procedente la extradición, porque la evidencia que presentó Hamilton Castro en su momento era muy contundente. No necesitamos del acuerdo de colaboración eficaz, porque el acuerdo de colaboración eficaz se dio después, se dio cuando Hamilton Castro ya no estaba en el equipo especial. Eso es importante. No se ha necesitado del acuerdo de colaboración eficaz para sentenciar a Toledo. Se pudo hacer sin eso. Así es. Absolutamente. Entonces ahora vemos a un fiscal, José Domingo Pérez, que trata de cosechar cosas que él no sembró. Está jactándose de éxitos que en realidad no le competen, no le corresponden, porque aquí el que hizo un trabajo importante fue el fiscal Hamilton Castro, además que ya teníamos información real de Estados Unidos, porque en diciembre del 2016 hizo pública la delación premiada de Odebrecht, ¿no es cierto? Y a eso se suma todas las irregularidades que contiene el mismo contrato. Es fácilmente visible que este contrato fue producto de una negociación irregular, de una negociación ilícita que, muy bien lo ha señalado, la comisión investigadora Lavajato, que se formó en el Congreso de la República, también da cuenta de todas esas irregularidades y recomienda la denuncia constitucional. Y ojo, que el equipo del Congreso, esta comisión Lavajato, no tuvo acceso ni tampoco necesitó de la colaboración eficaz para llegar a estas conclusiones tan contundentes. Y finalmente tenemos la colaboración eficaz de que él entregó la información financiera y bancaria sobre la ruta del dinero que se utilizó, es decir, sus cuentas de Joseph Maiman, de su empresa Ecoteva, sirvió para recibir estas coimas de 35 millones y asimismo da cuenta de cómo fueron utilizados este dinero producto de las coimas. ¿Se necesitó firmar ese acuerdo nefasto de colaboración eficaz? No, no se necesitó, al menos para la condena
a Alejandro Toledo. Doctora, y el hecho de que no hayan sido condenados por este caso José Graña y Hernando Graña, directores y presidentes y de funcionarios de Graña y Montero, es porque están ellos en la condición de colaboradores eficaces, ¿no? A ver, recordemos, en el año 2017, Fiscalía no iniciaba ninguna investigación contra estos empresarios. Y fui yo, en mi calidad de procuradora, que presenté la denuncia en contra de José Graña, Miro Quesada y los demás de este grupo, de Graña y Montero, porque la obra interoceánica, la Buena Pro, no solo se entregó a Odebrecht, también se Es un entregó a Graña y consorcio. Montero, que trabajaban de manera conjunta, trabajaban de la mano, la empresa Odebrecht, la empresa Graña y Montero, la empresa JJ Camets, ¿Ixa ¿cierto? también? Entonces todos ellos trabajaron, no, esta no estaba ahí, Ya. JJ Camet, sí, y bueno, nosotros fuimos los que solicitamos que también se incluya a los empresarios, porque hasta ese momento solo estaba investigado Alejandro Toledo y los funcionarios públicos. Pero ¿dónde están los empresarios? Y finalmente ellos son los que se beneficiaron y ellos son los que pagaron la coima, porque la coima se distribuyeron, ¿no es cierto? Entonces, es a mérito de nuestra denuncia que la Fiscalía incorpora en calidad de investigados a estos empresarios. Y recordemos que fue Hamilton Castro, fiscal, que requiere la prisión preventiva de José Graña Miro Quesada, ¿no? Y el otro empresario. Y el juez Concepción Carguancho declaró fundada la prisión preventiva. En ese momento muchos peruanos, cuando los vimos enmarrocados a estos empresarios, que jamás pensamos que los íbamos a ver enmarrocados, no solo por el poder económico que tienen, sino por el poder en los medios de comunicación, porque los Miro Quesada sabemos que son dueños de más de la mitad de los medios de comunicación en el Perú. Entonces no solamente era enfrentarnos contra el poder económico, sino también era enfrentarnos contra el poder mediático, el poder de los medios de comunicación, aquellos que te pueden hacer héroe o te pueden hacer villano, así como hicieron héroe a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, ¿verdad? Y lo que pasó ahí es que luego la sala revoca la prisión preventiva y ellos salen de un penal. Luego se acogen al proceso de colaboración eficaz y bueno, ahora están pues con pena suspendida, ¿no? Por el proceso de colaboración eficaz. Fernando Castillo de Vos, en efecto, también le han dictado, me parece que una condena de 14 años, en este caso. A él fue menos porque parece que él se ha sometido, o sea, se ha allanado a la imputación. Entonces le han condenado también porque es grave lo que él ha hecho, pero todavía no se hace efectivo porque él, digamos, ha tenido una conducta no renuente a la Administración de Justicia, al igual que de los otros miembros de Proinversión, que su sentencia también es condenatoria a 9 años, debería ser efectiva, deberían estar en un penal, pero no se va a hacer efectiva hasta que se resuelva el medio impugnatorio que han presentado y será la Corte Suprema la que finalmente decida. Doctora, ¿y por qué, ya para culminar, por qué Toledo no se acogió a la colaboración eficaz y contó todo lo que sabía? ¿Ya no había más que contar? ¿O cuál es la razón? No, yo creo que ahí él está mal asesorado. Sí. Él pensó que quizás iba a salir bien librado de esta. Creo que se la está creyendo muy en serio, o se la ha creído muy en serio hasta ayer el que es un cholo sagrado, y pensó que la justicia no iba a llegar a él. Sin embargo, no es tarde para que él se acoja a la colaboración eficaz. Podría Y reducir muchos su dirán, pena. ¿por qué? Si ya está sentenciado. La colaboración eficaz pueden acogerse incluso las personas que están sentenciadas, incluso aquellas personas que ya tienen una sentencia con calidad de cosa juzgada. ¿Qué información van a dar? Alejandro Toledo yo creo que tiene muchísima información que dar, porque todavía no se conoce la identidad de todas las personas que colaboraron con él para favorecer a Odebrecht en esta obra, pero no solamente en esta obra, porque sería iluso pensar de que durante el gobierno de Alejandro Toledo, estamos hablando de 5 años de gobierno, la única obra que hizo Odebrecht en el Perú sea la interoceánica. No, hay más No, obras. pues durante su gobierno hubieron otras obras
Y el modus operandi de esta empresa corrupta era siempre pagar coimas en todas las licitaciones con el Estado para asegurarse que le den la buena pro y suscriba los contratos. Entonces, Toledo tiene muchísima información que dar de otras obras que beneficiaron a Odebrecht a través del pago de coimas y también la identidad de muchos funcionarios y otros empresarios que participaron en estas colusiones nefastas que han hecho tanto daño al país. Pero no lo está considerando, creo yo. ¿Por qué? Porque para ser un colaborador eficaz, lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres culpable, reconocer que eres un delincuente, reconocer que has cometido delitos, ¿no? Y como digo, yo creo que lo tiene muy internalizado el que es un cholo sagrado, pero quizás ya deje eso a un lado sabiendo que puede pasar 20 años y 6 meses en una prisión, que es prácticamente una cadena perpetua para él considerando la edad que tiene. Doctora, y ya, pero como mi última pregunta, ¿genera un precedente para el caso del expresidente Ollanta, aunque este caso lo veo complicado, porque ahí se han ido más por el aportes irregulares de campaña, ¿no? Y este caso de Toledo, el caso de Toledo no se equipara al de Ollanta Humala, que está en juicio oral, porque el caso de Ollanta Humala y Keiko Fujimori son por aportes de campaña, ¿no es cierto? Más bien, en el caso de Ollanta Humala, cuando se emita sentencia, ahí va a marcar un precedente. El caso de Toledo ha sido netamente corrupción y lavado de activos, pero el lavado es producto de un acto de corrupción. En el caso de Ollanta estamos hablando de lavado, pero producto de aportes de campaña, no de actos de corrupción, sino de aportes de campaña. Igual que en Keiko Fujimori, lavado de activos, producto de aportes irregulares de campaña. El caso Toledo ha sido lavado de activos, pero producto de corrupción. Por eso tanta diferencia en las cifras. Hablamos de 35 millones de dólares versus 3 millones de dólares en el caso Humala, ¿no? Exactamente. Y ¿por qué la Fiscalía no ha identificado hechos de corrupción? Es decir, la hipótesis de la Fiscalía no es que a cambio de esos 3 millones de dólares Humala le dio el gasoducto de Sur a Odebrecht. Esa no es la hipótesis. A ver, lo que pasa es que Humala no es el único caso que tiene este de lavado de activos producto de los aportes ilegales, que en este momento está en juicio oral y vamos a tener una sentencia a fin de año. Ollanta Humala tiene muchos otros procesos e investigaciones más. Dentro de ellos tiene el caso Gasoducto. Y en el caso Gasoducto, ahí sí, él está investigado por delito de corrupción, porque esos hechos se dieron cuando él ocupó el cargo de presidente de la República. Por eso es que nosotros en el 2017 lo denunciamos a él, a su esposa Nadine Heredia, a algunos ministros de Estado y a la empresa Odebrecht y a Barata por el caso Gasoducto. Y ahí sí, es delito de colusión, que justamente el delito de colusión es un delito de corrupción de funcionarios. Perfecto. Muchas gracias, doctora, y me queda como conclusión de que este no ha sido un mérito, no ha sido un éxito, un logro del equipo especial Lavajato liderado por Vela y secundado por Pérez, ¿no? Y tampoco producto o gracias al acuerdo de colaboración eficaz. Muchas gracias, doctora. Nos vemos en otra oportunidad. Muy bien. Bueno. Ok, amigos, esa fue la edición del Martes sin Anestesia. Ya sabe, el caso Toledo no necesitó ningún nefasto acuerdo de colaboración eficaz, sino que no se necesitó de ninguna manera entregar al país a manos de estos brasileños, donde solamente, porque en dicho contrato solamente se le cobra, se le impone 610 millones de soles en reparación civil y la corrupta constructora solo acepta delitos en 4 proyectos, lo cual es inviable porque ya vemos que a Toledo le han puesto de reparación civil 3.000 millones de soles. Huele a corrupción y veremos qué pasa más adelante. Muchas gracias, nos vemos mañana.